¿Por qué a veces sucede que la casa del vecino es más grande y tal vez paga menos? ¿Quién define ese monto de los impuestos municipales? ¿Se puede negociar? ¿Cómo saber si estoy pagando lo justo? El abogado Eric Solano está precisamente con nosotros para explicarnos todos estos aspectos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo se define el monto que uno paga de impuestos? Vamos a ver, existe la ley sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Que es la que fija el impuesto que se tiene que pagar, ya sea por las propiedades, por los terrenos, ¿verdad? La finca, pero también sobre las estructuras fijas, o sea, es el terreno más la construcción, la casa, o ya sea la casa en la primera casa, o una casa de playa, etcétera, etcétera. Entonces, esto siempre va a estar, digamos, sometido, es un impuesto a la propiedad, ¿verdad? Que lo podemos llamar de esta manera. Entonces, a partir de la regulación que hace la ley, es un impuesto que está destinado para que sea cobrado por las municipalidades. Dependiendo de donde se encuentre la propiedad, ¿cambia el monto que hay que pagar? Sí, en efecto, o sea, va a depender de una serie de factores que establece la ley, va a depender del área, va a depender del valor de las estructuras, ¿verdad? Si tiene una casa y hay que tomar en consideración los materiales que se utilizaron para la construcción de la casa, qué tan nueva es, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos se van tomando en consideración y también va a depender mucho la ubicación que tiene la propiedad, que tiene el inmueble. Por ejemplo, si está en la esquina, hay quienes dicen que paga más, pero que si está en la Alameda, menos. Si es en Escazú, un poquito más caro. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, sí tiene algo que ver también, porque depende mucho de la ubicación. Digamos, hay un criterio, un parámetro inicial que es el que se toma en consideración. Existe también del Ministerio de Hacienda el órgano de normalización técnica, que es el que fija por sectores cuál es como el valor promedio, ¿verdad? El metro cuadrado dependiendo de dónde está ubicado. Entonces, a partir de esto, ese es el primer paso que se considera. Entonces, efectivamente, no es lo mismo, digamos, el metro cuadrado en gran área metropolitana que fuera de la gran área metropolitana. ¿Quiénes son las personas que deben de pagar los impuestos municipales? Todos los propietarios de bienes inmuebles, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que es un impuesto que se aplica a nivel nacional. O sea, en las 7 provincias y en los 83 cantones que tenemos hoy, todos tienen que pagarlo por igual. Hay unas excepciones que establece la ley y que esto es importante porque tal vez algunas personas no lo conocen, y es que se tiene que tomar en consideración que si es una persona física como nosotros, ¿verdad? No es una sociedad, la propietaria del inmueble, y es el único terreno o la única propiedad que tiene, podría solicitar un rebajo, digamos, una especie de descuento, si el valor supera 45 salarios mínimos del terreno, y si no alcanza los 45 salarios mínimos, está exento del pago del impuesto. Eso está muy interesante para tomar en cuenta. Así es. Ahora, ¿por qué en algunos casos hay casas grandes o fincas grandes que pagan menos que propiedades más pequeñas? Bueno, podría ser precisamente por la ubicación, porque por muy grande que pueda ser la finca, lo que van a tomarse en consideración es el valor del metro cuadrado, y puede ser una finca muy muy grande, pero no tiene ninguna estructura, ¿verdad? Ninguna construcción fija. Puede ser un terreno de, hablemos, 5 hectáreas o de 1 hectárea, pero lo único que tiene son árboles frutales, y en comparación a un terreno, pensemos en San José o en Escazú, que lo mencionaba antes, donde son 200 metros cuadrados, pero tiene sí construido una casa de un gran valor. ¿Tiene algo que ver con el valor fiscal? Al final de cuentas uno termina reportando, ¿verdad? Uno presenta la declaración ante la municipalidad del valor, tanto de la propiedad como de la construcción. Y cada 5 años, la ley lo que establece es que uno como contribuyente cada 5 años tiene que actualizar el valor ante la municipalidad. Entonces ese es el valor fiscal frente a la municipalidad. Y si uno no presenta, porque esto es importante, si uno no presenta la actualización cada 5 años como propietario, la municipalidad del cantón lo hace de oficio, porque la ley se lo establece, y entonces ahí es donde puede entrar la discusión de que me lo revalorizaron muy alto. Ahora, ¿qué pasa cuando a una familia no le alcanza el dinero para pagar los montos? ¿Hay alguna forma de negociarlo? Vamos a ver, en este punto en específico, uno lo que puede hacer, digamos, cuando uno inicialmente es el que está obligado a presentar una actualización del valor, pues uno tiene que tomar en consideración todos los elementos que inciden en esto. Si uno omite esto, lo que decía antes, la municipalidad es la que va a venir y decir, bueno, este es el valor. Entonces, si uno no está de acuerdo, uno puede presentar, tiene hasta 15 días hábiles para presentar un recurso
en contra de esa tasación o de ese valor que le dio la municipalidad y presentar los argumentos, ¿verdad? Porque es lo que estamos diciendo, bueno, puede ser que el terreno esté en una zona donde el metro cuadrado esté con un valor muy alto, pero el lote está vacío, ¿verdad? Entonces no me traten igual si no tengo igualdad de condiciones a los demás. Ahora, ¿cada cuánto se paga? ¿Es trimestral, semestral, anual? Hay una fijación, el impuesto sobre bienes inmuebles equivale al 0.25% del valor del terreno. Y entonces ese es el monto anual. Se puede pagar al inicio del año, hay muchas municipalidades que incluso hacen un descuento si se paga todo el año en enero, en el mes de enero, ¿verdad? Pero se paga trimestralmente, se divide en 4. Ahora, retomando el tema de la apelación, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir la persona en caso de que no esté de acuerdo con ese monto? ¿Necesita un abogado? No necesariamente se requiere un abogado porque es un trámite en sede administrativa frente a la misma municipalidad, entonces puede ir y presentar un escrito indicando que no está de acuerdo con el valor y sobre todo, que es lo más importante, los argumentos, ¿verdad? Porque no es solo me opongo, no me parece el avalúo, y no también explicar los motivos por los cuales considera que el avalúo no es razonable o no es proporcionado. Ahora, ¿qué pasa si una persona lleva varios periodos sin hacer el pago? Bueno, la municipalidad como ente recaudador, como administración fiscal, es la que puede iniciar los procedimientos que le establece la normativa de poder cobrar en vía administrativa o incluso en vía judicial. ¿Y cuáles son esas formas? ¿Se pone en riesgo la propiedad? ¿Un embargo, por ejemplo, de sí, salario? Perfectamente podría estar, digamos, le podría la municipalidad hacer el requerimiento de cobro administrativo o incluso de cobro judicial, y ya eso podría llevar a que hasta incluso se solicite el embargo del terreno. Ahora, ¿qué pasa si me llega esa notificación tan temida? ¿Qué hago? Bueno, ahí hay que tomar en consideración, y esto es muy importante, un acercamiento inicial a la municipalidad para ver si se logra un arreglo de pago. Y si no, pues habrá que ir a un proceso. Además de estar en riesgo la propiedad viene a responder de manera automática, como una hipoteca, por ejemplo, en estos casos. En efecto, la propiedad puede responder, al final de cuentas la municipalidad es la que va a definir en ese cobro administrativo y va a decir, bueno, si no, voy a proceder con el embargo, si no paga. Y también pueden embargar el salario y todo lo demás que uno tenga nombre. De los propietarios. De los propietarios. Ahora, ¿cómo procede la exoneración? ¿Cómo se solicita? Se hace un requerimiento, uno tiene que acercarse a la municipalidad, ¿verdad? Puede ser en las páginas que tienen las municipalidades a través de la plataforma en línea, o va a las oficinas de bienes inmuebles que tienen las municipalidades y solicita el formulario para llenar y ver si cumple con los requerimientos para poder ser exonerado. Dicen que hasta hacen estafas con esto de los impuestos. ¿Cuáles son los métodos que utilizan los delincuentes para no caer nosotros? Igual empiezan a llamar, ¿verdad? Las típicas llamadas propias de las estafas, haciéndose pasar por funcionarios municipales diciendo, mire, usted no ha actualizado el monto, nosotros le ayudamos, le vamos a enviar un correo electrónico y lo vamos a ir dirigiendo para que actualice. Recuerden que las municipalidades lo único que hacen es un envío, un recordatorio. Nada más, no hacen el procedimiento. Acérquense a la municipalidad del cantón y consulten directamente con los funcionarios municipales y eviten estafas. ¿Cómo hace la municipalidad para notificar a las personas de manera oficial, para darnos cuenta de que es la municipalidad que nos está hablando y no otra persona que nos quiere estafar? No, por eso les digo, lo importante es evitar incluso que sea la municipalidad la que nos contacta. Acerquémonos a la municipalidad y si los contactan y tienen las dudas, que hay que tenerlas en estos casos para evitar las estafas, digan muchas gracias, yo me voy a acercar a la municipalidad. Hay gente que nos está escribiendo por las redes sociales, no están de acuerdo porque sienten que la municipalidad les cobra de más cuando hacen un arreglo en la casa. ¿Qué pueden hacer estas personas? Vamos a ver, hay que tomar en consideración que si se hace un arreglo, una mejora, el valor de la casa va a aumentar, ¿verdad? Porque le estamos poniendo un nuevo valor. Entonces hay que tomar en consideración, porque es sumamente importante, que esto podría haberse reflejado en un aumento, y por eso cada vez que haya un cambio o una modificación también es importante analizar junto con la municipalidad
esa actualización del valor. Claro, pero a veces la gente nada más arregla un muro que se le estaba cayendo o pone un pedacito de la acera que le hacía falta y le suben el monto un montón. Claro, no, por eso es que hay que establecer, ¿verdad? Decir, bueno, los costos de este arreglo, precisamente lo que hicimos fue un arreglo, no fue una mejora a la casa, ¿verdad? No fue que le agregamos una terraza o le hicimos una piscina, estábamos dándole mantenimiento a la casa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Esperamos a que la municipalidad llegue y nos cobre más o tenemos que notificar que estamos haciendo este arreglo y que es algo mínimo? ¿Cuál es el debido proceso? Preferiblemente hay que acercarse a la municipalidad, ¿verdad? Porque dependiendo también de la obra que se vaya a hacer, vamos a necesitar un permiso de construcción, ¿verdad? Entonces primero hay que acercarse para ver si contamos con, o sea, si es necesario, de acuerdo con la normativa que tenga la municipalidad, que en cada caso es diferente, si se requiere un permiso. Ahora, pasa que a veces entre los vecinos conversando dicen, bueno, yo pago 160,000 y el otro paga 50. Y el que paga más caro dice, ¿por qué? Si es una casa parecida que está en la misma localidad, ¿qué fue lo que hizo uno que no hizo el otro para estar pagando menos? Vamos a ver, es que esto va desde los materiales que se utilizan, el área efectivamente construida, porque puede ser un terreno más grande con menos metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Entonces todo esto va a incidir y también hasta incluso la antigüedad, ¿verdad? Porque puede ser el vecino que construyó la casa hace 5 años y el otro tiene una casa de 30 años. Y ese que tiene la casa de hace 30 años, ¿no le realizan la actualización? Cada 5 años tiene que hacerse la actualización y en ocasiones puede ser que no haya, digamos, una revalorización del metro cuadrado en la localidad o de, digamos, de la casa. Por lo general las municipalidades igual dicen, siempre va a haber un avalúo que va a ir aumentando, o sea, cada 5 años es muy difícil que se devalúe un terreno en el país, ¿verdad? Ahora, muchas personas pagan sus impuestos al día, el monto que les dice la municipalidad, no se quejan, pero la responsabilidad de la municipalidad de arreglar la calle que va hasta la casa o inclusive cuando uno revisa donde paga los impuestos municipales, hay una parte que dice que es para el arreglo de la infraestructura, otra parte que dice que es para la recolección de la basura, otra que es para el mantenimiento de las aceras, pero usted va a esa calle y está terrible. ¿Cómo se hace para reclamar esa situación? Esto, digamos, se puede por la vía administrativa, porque las personas en Costa Rica estamos como muy poco acostumbradas a acercarnos a la municipalidad, ¿verdad? O sea, no hay una proximidad, no hay una cercanía con las municipalidades y esto ha llevado a que, digamos, lo podemos ver en las elecciones, las últimas elecciones para elegir alcaldías y los consejos municipales, el abstencionismo es de casi un 75%, ¿verdad? La gente no tiene esa afinidad con las municipalidades, pero lo primero siempre que hay que buscar es un acercamiento con las municipalidades y hacerle ver, ¿verdad? Y esto en programas anteriores también hemos resaltado esto de la importancia incluso de la unión como vecinos, porque no es lo mismo que usted o yo vayamos cada uno por aparte a que vaya al barrio, ¿verdad? Vaya a la comunidad, a la municipalidad a exigir, ¿verdad? Porque están en sus derechos y sobre todo porque están pagando los tributos municipales, ¿verdad? Entonces decir, bueno, exigimos que se inviertan estos tributos de manera adecuada y quizás no lo estamos viendo reflejado por el estado de las calles. Yo últimamente también hago un poco esa broma de, bueno, recordemos que ahora en febrero vienen las elecciones municipales. Entonces ya ahora podemos ver en algunos cantones del país donde empiezan a reinvertirse otra vez los recursos y algunas calles empiezan a funcionar. Pero en la seriedad del caso, acérquense a la municipalidad, formalicen los reclamos y si las municipalidades no atienden esto, habrá que acudir a la vía judicial. A la vía judicial o al recurso de amparo, porque seamos honestos, la vía judicial administrativa es muy larga. Es muy larga, pero se puede ir a la sala constitucional en los casos en que esa afectación, ¿verdad? Porque la municipalidad no está actuando, afecte derechos constitucionales, digamos el acceso a la salud, ¿verdad? Incluso hasta las personas con alguna discapacidad que no puedan transitar por una calle o por una acera que no esté en buen estado. Licenciado, a veces es exagerada y abismal la diferencia en el pago de los impuestos municipales entre una propiedad que está en Escazú y una que está en Sarapiquí. Correcto. ¿Cuál es esa diferencia que tiene que existir realmente? ¿Hay un margen, un porcentaje? ¿Quién lo establece? ¿De dónde se saca ese número? Eso hay que
tomar en cuenta que esto también va a depender mucho de la ubicación. Y antes mencionábamos que existe el órgano de normalización técnica que está adscrito al Ministerio de Hacienda, pertenece al Ministerio de Hacienda, y es el que, digamos, ha agarrado, pensemos en el mapa del país, y entonces lo va sectorizando, ¿verdad? Lo va dividiendo de acuerdo con los valores también que se toman en consideración, valores de mercado de los terrenos según la ubicación. Entonces, y también en esto juega un componente que es el interés en el mercado, ¿verdad? O sea, hay ciertas zonas en el país, sí, claro, gran área metropolitana o también en las costas, ¿verdad? El desarrollo costero, donde el metro cuadrado pues es mucho más alto, entonces también va a depender de eso. Muchas gracias, licenciado. No, a ustedes por la invitación. Gracias.